Buenos días a todos. Como podrán ver en el programa, la primera mesa, que habla de, yo creo que de la esencia del título de las jornadas de este año, Límites Diagnósticos, la iba a moderar la profesora María Inés López Ibor, que ha tenido la amabilidad de cambiarme la moderación, hacer yo esta y que ella haga la de la tarde. Les decía que el título de esta mesa a mí me parece que entra ya de lleno en el objetivo de esta jornada. Quiero agradecer a Fátima Guzmán, presidenta de Educación Activa, las palabras cariñosas que ha tenido hacia mi persona. Pero yo también tengo que decir que la Fundación de Educación Activa, a lo largo de mi experiencia de contacto con distintas asociaciones de familias y demás, me ha parecido siempre que ha sido probablemente, si no la más, de las más constructivas, colaboradoras y desde luego que han estado siempre en vanguardia del interés de las familias, en este caso de los menores, que en este caso están afectados por TDAH. Y un ejemplo es el título y el objetivo que se ha elegido para la jornada de hoy. Casi todas las asociaciones de familias persiguen que la patología de sus familiares, de las personas por las que luchan, por supuesto, tomen, por supuesto, mucha relevancia social, mucha relevancia asistencial en el sistema sanitario público y privado y, por lo tanto, de alguna manera se intenta que el diagnóstico llegue al mayor número de personas. También lo ha hecho Fundación Educación Activa, por supuesto, pero a mí me parece un ejercicio de una enorme responsabilidad el hecho de que hayan dicho en este momento, vamos a ver, efectivamente hay muchos niños que no son diagnosticados y no son tratados, y esto es un drama. Pero también hay muchos niños que están siendo tratados y a lo mejor no tienen un trastorno por déficit de atención. Tan malo es una cosa como la otra, o si no es tan malo, yo creo que son dos problemas que hay que abordar. Y este es el motivo por el que hoy estamos aquí. Perdónenme, estoy un poquito acatarrado todavía. Entonces, como digo, la primera mesa, yo creo que tenemos a dos personas pues muy importantes. El profesor Campos en el campo de la pediatría, la neuropediatría, la neurología de los niños, y mi querida amiga y compañera, la doctora María Jesús Mardomingo, a la que voy a presentar. La doctora María Jesús Mardomingo es la jefa de sección de psiquiatría infantil del Hospital Gregorio Marañón. Un segundo. Ella es ahora presidenta de honor de la Sociedad Española de Psiquiatría Infantil y miembro de la Sociedad Europea, ¿verdad?, de Psiquiatría Infantil también. Pero más allá de otras cosas y de todo lo que sabe y lo que nos va a contar, yo quiero que sepan que tienen delante de ustedes a la persona, no sé si decir la que más, de las que más ha luchado para que en breves fechas, ¿verdad, María Jesús?, este país tenga la especialidad de psiquiatría del, no sé si se llamará infantil o del niño y adolescente, infantil y juvenil. Y yo les aseguro que eso, porque lo he visto, las horas, el tiempo y la energía que ha dedicado María Jesús a eso, y lo feliz que le hace, ¿verdad? Sí. Pues eso es un gran mérito de esta gran profesional que tengo aquí a mi lado, pero que aparte de eso nos va a contar cosas muy interesantes sobre el TDAH. Así que, María Jesús, muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Y nada, cuando tú quieras. Pues buenos días a todos. Es para mí un honor el estar hoy aquí en el Hospital Clínico, que tengo que decir que es mi hospital porque es donde yo estudié y siempre me gusta volver. Y deseo dar las gracias por la oportunidad de estar aquí, dar las gracias al comité organizador de esta 7ª jornada sobre el TDAH. Deseo dar también las gracias a Nora Liechtenstein, a quien he tenido el gusto de conocer esta mañana, a Fátima Guzmán, a quien tuve el gusto de conocer ya hace algunos años, a Lola Crespo, a la que conozco desde hace muchísimos años, y también pues me agrada estar con los compañeros ponentes,
a quienes conozco también y a quienes considero excelentes amigos. Al doctor Jaime Campos antes le decían, ¿desde cuándo os conocéis? Y yo contesté, sí, desde que éramos niños, y dice que le ha agradado esa referencia a la infancia, sobre todo ya en estas edades en que viene bien. Por tanto, yo me encuentro aquí entre un grupo de amigos. En la sala veo también muchas personas conocidas, así que, en fin, creo que es una reunión muy agradable y que además tiene como objetivo el dar a conocer uno de los trastornos psiquiátricos que más repercuten en la vida personal de los niños, en el rendimiento académico, etcétera, y por tanto, pues vamos adelante. Yo en esta charla he pensado el plantear una serie de cuestiones que me parece que son relevantes para el tema de la jornada y concretamente pues comenzar hablando sobre el diagnóstico en medicina y en psiquiatría infantil, puesto que la psiquiatría infantil es una especialidad más dentro de la medicina. La pregunta que ya formulan estas jornadas, ¿existe el TDAH? No todo el mundo considera que existe. ¿Tienen validez los subtipos diagnósticos? ¿Cuáles son las características clínicas fundamentales? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Que es el apartado que voy a desarrollar más porque es el que corresponde de lleno al título de mi charla. ¿Qué relación tiene con otros trastornos del comportamiento? Porque esa relación modifica el diagnóstico, modifica el tratamiento y modifica el pronóstico. Y para terminar, pues muy brevemente, sobre las técnicas o métodos complementarios del diagnóstico y las conclusiones. El diagnóstico está claro que es la base de la buena medicina. Cuando no hay un correcto diagnóstico, ya todo lo demás está de sobra. Es decir, que es la clave de la buena medicina, saber qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que le sucede. Y es muy importante saber diagnosticar cuando no le sucede nada patológico. Eso también es fundamental. Y este proceso diagnóstico, que muchas veces es complejo y que en los niños con TDAH puede ser complejo, requiere por parte del médico y de las personas que intervienen en el diagnóstico, que no solo somos los médicos, pues requiere en primer lugar conocimientos y estar al día es difícil. Requiere también experiencia y es fundamental por eso la formación de los jóvenes médicos, psicólogos, etcétera. Hace falta sensibilidad, puesto que estamos tratando con niños. La sensibilidad es fundamental siempre con cualquier paciente, pero cuando se trata de los niños y de los padres más. El médico tiene que ser competente, tiene que tener pericia. Y un último apartado que es fundamental, que es la ética. La ética que supone que siempre el primer objetivo es el bien del paciente. Y hay un último aspecto que quiero mencionar, porque hay el riesgo de que se acabe perdiendo o no lo sé, o tal vez deformando, y es la relación médico-paciente. Esa relación médico-paciente que yo creo que cuando no existe, pues tampoco estamos hablando de medicina, estamos hablando de otras cosas, y que requiere no solamente por parte del médico, sino también por parte del paciente y de la familia, pues requiere la confianza mutua. Yo siempre digo que cuando no se confía en el médico lo mejor es cambiar de médico. Requiere la confidencia y que el niño y el joven sepan que lo que ellos hablan con su médico, eso es sagrado, y también la mutua lealtad. Y esa lealtad tiene que venir por parte del médico, pero también por parte de los padres y, bueno, en menor grado por parte del niño. En el caso del TDAH y de otros muchos trastornos psiquiátricos, el diagnóstico requiere además unas condiciones generales. En primer lugar, tiene que haber varias fuentes de información. Nosotros no podemos diagnosticar solo viendo lo que vemos en la consulta o conociendo solo lo que dicen los padres. Esas fuentes de información que van a dar validez, que van a dar rigor al diagnóstico, son los padres, es el propio paciente con el que hay que hablar siempre y verlo a solas,
incluso yo con niños pequeños de 2, de 3 años, puesto que en el hospital infantil vemos muchos niños pequeños, hay que verlo a solas también. El colegio es fundamental y los servicios sociales en aquellos casos en que sea pertinente. Y además el diagnóstico va a depender de la edad del paciente. Cuanto más pequeño es el niño, más difícil es hacer bien el diagnóstico, de la entrevista clínica bien organizada, con todos los apartados que debe cubrir, de escalas y cuestionarios, que son los que muchas veces rellenan también en el colegio y los propios padres y aportan una información fundamental y más subjetiva, y después de las exploraciones complementarias. La primera pregunta que yo creo que viene al caso en esta jornada es: ¿pero existe este trastorno? No todo el mundo considera que existe, y esta es una pregunta que es pertinente y que se debe formular no solo para el TDAH, sino para cualquier otra enfermedad. ¿Existe este trastorno o es un invento de los médicos o es un invento de los laboratorios farmacéuticos o de los colegios, que les viene bien que lo que es un problema educativo y pedagógico se convierta en un problema psiquiátrico y que se encarguen los psiquiatras de resolverlo? Pues bien, ante esta pregunta, lo primero es el decir que nos encontramos ante un trastorno que es complejo, aunque aparentemente pueda parecer sencillo. Y es complejo por el cuadro clínico. A lo largo de esta jornada se verá cómo hay muchas veces otros trastornos psiquiátricos que se asocian, lo que constituye la patología comórbida y que hace más complejo el diagnóstico. También es complejo por los factores etiopatogénicos. Son muy importantes los factores genéticos, pero los factores ambientales son fundamentales para la evolución, para el pronóstico y también para la etiología, puesto que factores ambientales ya es todo lo que sucede durante el embarazo, y concretamente pues que la madre fume o beba es un factor ambiental que puede repercutir en que aparezca el trastorno. Y es complejo por la evolución a largo plazo, puesto que tiende a evolucionar de forma crónica y va pasando a la adolescencia, a la juventud y a la vida adulta. Y además porque afecta todas las áreas de la vida del niño y de la vida del adulto: las emociones, la adaptación en la familia y en la vida social, el rendimiento en el colegio y, por supuesto, en los adultos, la integración en la vida laboral. Ante esta pregunta de partida, ¿existe? Bueno, pues la respuesta es que es uno de los trastornos mejor y más investigados en medicina. A mí, cuando me hablan de él, pues yo digo, bueno, yo ya lo diagnosticaba hace 30 años, porque yo me puedo permitir el lujo de llevar 30 años diagnosticando pacientes. Yo hace 30 años ya lo diagnosticaba. Y desde los años 80 ya lo tratábamos farmacológicamente, no es nuevo. Y la cantidad de trabajos publicados es inmensa, probablemente uno de los más y mejor investigados de toda la medicina, no de la psiquiatría. Está incluido en las clasificaciones psiquiátricas internacionales, por lo tanto, otro factor que avala. Existen estudios epidemiológicos, que no voy a poner aquí hoy, en todo el mundo, donde se detectan unas tasas de prevalencia en torno al 5-7% y que por lo tanto son comunes. Tiene todas esas repercusiones que yo decía antes. Está bastante bien definido clínicamente, aunque hoy voy a formular yo también algunas preguntas acerca de cómo lo hemos definido. Los mecanismos etiopatogénicos, las causas, los mecanismos por los que se produce, son cada vez mejor conocidos y sabemos que hay una relación entre los mecanismos que llevan al trastorno y las medidas terapéuticas que podemos tomar. Los factores pronósticos son también identificables. Sabemos qué es lo que va a hacer que este niño concreto, que tiene 7 años, que tiene esta familia, que tiene este cuadro clínico, qué factores pronósticos buenos tiene y cuáles son de mal pronóstico. Y además es un trastorno con muy buena respuesta al tratamiento farmacológico. Por lo tanto, parece que la respuesta a esa primera pregunta es que sí,
que este trastorno sí que existe, que lo vemos en la práctica clínica y que produce un gran sufrimiento en quien lo tiene y en las familias. Otro tema que se ha planteado es lo de los subtipos diagnósticos. Como probablemente sabe este público tan interesado, pues es que, de acuerdo con el DSM, con la clasificación americana, se considera que hay 3 subtipos. El que tiene todo el cuadro clínico, que se llama combinado, a mí no me gusta la palabra, pero es igual. El hiperactivo impulsivo, en que las dificultades de atención y concentración son menores o no las hay, y lo que predomina es el trastorno de la conducta, y aquel otro en que lo que predomina son las dificultades de atención. Pues bien, esta clasificación, que se basa de entrada en estudios que se han hecho, pues es muy probable que cambie, porque no se corresponde muy bien con lo que se ve en la práctica clínica, ni porque haya una concordancia entre todos los estudios que se han hecho. Entonces, yo voy a saltar las etapas previas para explicar en lo que parece que se va a terminar en el nuevo DSM, que saldrá en el año 2012, y parece que lo que va a quedar es en el TDAH como tal, el supuestamente combinado, en aquel que se acompaña de trastorno de conducta, en aquel que se acompaña de trastorno bipolar, que yo creo que con el tiempo también van a desaparecer, pero no me quiero adelantar para que no me riñan los americanos, mis amigos y compañeros, y lo que parece es que el niño que tiene esas dificultades fundamentalmente de atención y concentración sin trastorno del comportamiento es una categoría distinta, con una alteración neuropsicológica distinta y que va a quedar separada y que se va a abordar de modo distinto. Aquí ponía yo algunas críticas que se podían hacer al DSM, pero las voy a pasar porque quiero llegar al final de la charla. Este subtipo, que yo creo que va a pasar a una categoría distinta y que cuando vemos a los niños en la consulta son diferentes, pues ¿cómo se les suele describir o qué características suelen tener estos niños? Pues los padres los describen diciendo: está en su mundo, es soñador, es fantasioso, poco activo, lento de movimientos, es todo lo contrario de los otros niños, poco indolente, vago, es lento en procesar la información, lo que se le dice, comete errores por despiste, le cuesta centrarse en un estímulo concreto, que eso es fundamental para el aprendizaje en el colegio, olvida las cosas, le cuesta recordar lo que se explicó el día anterior, no es impulsivo, no es inquieto, es tímido en las relaciones sociales y elude las dificultades. O sea que tiene algunas características, estas dos últimas, que enlazan con otras que tienen niños con trastornos de ansiedad. Por lo tanto, este tipo de niño es la que parece que se va a convertir en una categoría distinta y que va a salir de la actual. Otras características definitorias es que tiene... Bueno, como yo estoy muy lejos, no señalo, me había traído el puntero, pues, bueno, nada. Parece que son niños que tienen un menor riesgo de sufrir trastorno negativista desafiante, un buen dato para el pronóstico, y trastorno de la conducta o trastorno disocial. Pero tienen el mismo riesgo de fracaso escolar. Y una pregunta que todavía hay que investigar: ¿tienen mayor problema para las matemáticas? A eso no se ha contestado. Si tienen un riesgo mayor de trastornos de ansiedad, no es seguro de si tal vez también de depresión. Y parece que hay una tasa más alta de trastornos de ansiedad en los familiares, o sea que enlazaría con este otro grupo de trastornos, aunque sin confundirse con ellos. Por tanto, parece que va a ser una categoría distinta. Y en esta parte siguiente, para el diagnóstico de los niños con TDAH, yo voy a exponer brevemente cuáles son las características clínicas que más destacan, que llaman la atención a veces en la familia desde que son pequeñitos. Hay madres que incluso ya durante el embarazo detectan
que hay algo distinto a los otros hijos que ha tenido, o que siendo el primer hijo, dice, pero bueno, esto es un embarazo, porque no para, dice, no da patadas, va para acá, cuando ya está preparado para el parto, se da la vuelta, se gira, se pone al revés, tiene que tal. Bien, hay algunos que ya vienen anunciando, como digo yo, algunos dicen, nada más a nacer ya, bueno, ¿qué movimientos? Digo, no, él ya viene aquí diciendo, aquí estoy yo, que soy un inquieto, ¿no? Bueno, pues a veces, como decía, los síntomas se detectan ya desde muy pequeños y luego veremos en algunos trabajos que he traído, concretamente en uno que hicimos nosotros, la edad de comienzo de cada uno de estos trastornos. Por tanto, hay 4 grandes grupos de síntomas, unos que se refieren a la conducta, otros que se refieren a las características intelectuales, a las emociones y a la adaptación social, que son los que brevemente voy a mencionar. En cuanto a la conducta, a veces, junto a la inquietud, junto a la impulsividad, aparece ya el oposicionismo, y luego hablaré de las características diferenciales del trastorno negativista u oposicionista y del trastorno de la conducta con el TDAH. Los padres suelen describir el decir no, de entrada dicen, no, mire, es que doctora, de entrada cuando le pedimos algo, de entrada no, luego ya veremos, pero de entrada no. A veces la inconstancia, algunos comportamientos agresivos también con los otros niños, aunque no tengan la intención de hacer daño, la variabilidad en la conducta y la falta de compromiso a largo plazo. Dicen, no, se arrepiente, pero a los 5 minutos está haciendo lo mismo, aunque el hecho de que lo sienta y le duela y se arrepienta es otro dato de buen pronóstico que excluye otros problemas mucho mayores. En cuanto a la actividad intelectual, a la cognición, pues a veces tienen déficit cognitivos que pueden afectar a diferentes áreas, tienen dificultad para la percepción y la organización del tiempo, no saben si es lunes, si es martes, si estamos en octubre o ya en diciembre, por tanto, tienen dificultad para organizar el tiempo diario también, para planificar lo que tienen que hacer, y tienen dificultades de memoria inmediata, de recordar y seguir instrucciones y relacionar conceptos. En cuanto a las emociones, la característica más importante por la impulsividad es la dificultad para la regulación interior de los afectos y de las emociones. Esa dificultad para regularse interiormente es lo que contribuye de un modo destacado a que den respuestas impulsivas en la que no ha mediado el tiempo suficiente para reflexionar, para pensar, para saber qué es lo que debo hacer, qué es lo que no debo hacer, y es lo que hace además que no interioricen el lenguaje del interlocutor. Y el lenguaje del interlocutor tiene además una carga emocional, que es lo que da verdadero significado a lo que decimos, que ellos tampoco lo captan por esta misma razón y que da motivo a que a veces los otros niños les rechacen, no solamente porque no siguen las normas del juego, sino porque hay esta falta de armonía en la relación interpersonal. Y en cuanto a la adaptación social, pues ya lo saben, problemas con los compañeros, con los profesores, porque interrumpen la clase, hablan cuando no tiene que hablar, cuando no viene a cuento, preguntan lo que tampoco viene a cuento, molestan a los niños al lado, le tiran la goma, al otro le ponen la zancadilla, en fin, toda una gama que contribuye a que el profesor pues se perturbe un poco, ¿no? El mismo profesor, e incluso diga, voy a ver si yo también me tomo la medicación, ¿no?, mientras lo tengo en clase, y ya pues estamos los dos más equilibrados. Eso a veces se traduce pues en que los otros niños no quieren jugar con ellos, un cierto aislamiento social que ellos notan y que les hace sufrir. O sea, eso de que pensamos, no le importa, no sufre, es mentira, excepto aquellos que tienen otro trastorno al que me referiré después, pero que no es esto. Ellos sí sufren, sí lo pasan mal, sí se sienten desconcertados y muchas veces lo dicen en la consulta, si yo no quiero hacerlo o yo lo quiero arreglar, pero no saben cómo.
Les cuesta entender, por tanto, lo que es apropiado, lo que no es apropiado, que es fundamental en la conducta social, y estos problemas del comportamiento social a veces son los más difíciles de tratar. En cuanto a las características de personalidad, y eso ya se ve mejor cuando los niños son un poco mayores, pues a veces las familias también, y lo que se ve en los estudios clínicos, pues hay baja tolerancia a la frustración, no soportan que les contradigan, reaccionan inmediatamente por la impulsividad, cogen rabietas y arrebatos emocionales, son cabezotas, testarudos, insisten tremendamente para conseguir lo que quieren, y la baja autoestima como consecuencia de ese rechazo, es decir, que los problemas emocionales y a veces los cuadros depresivos y los cuadros de ansiedad que presentan estos niños suelen ser de origen ambiental, consecutivos pues, a todos los problemas que producen en el medio ambiente. Como antes comentaba, aproximadamente la tercera parte de las madres refieren que ya los problemas los detectaron en los primeros años de vida. A veces incluso ya de lactantes, pues se les observaba que lloraban más de lo que tocaba, irritables, no dormían bien. Algunas madres dicen, no hemos pegado ojo desde que vino al mundo, ¿no? Porque era de estos de despertarse por la noche, y a veces problemas de la alimentación en que dicen, es que es muy mal comedor. Lo que es muy interesante cuando luego se va a prescribir un tratamiento que puede tener como efecto adverso el disminuir el apetito, porque a veces el tratamiento no disminuye el apetito, es que él nunca o ella pues nunca ha sido un buen comedor. Por tanto, para hacer el diagnóstico son fundamentales tres aspectos. Por un lado, la gravedad del cuadro clínico. Luego veremos al final cómo esa gravedad del cuadro clínico ya es un factor pronóstico en sí mismo, como casi siempre pasa en medicina. En segundo lugar, la frecuencia con la que aparecen los síntomas. Los síntomas tienen que ser frecuentes y además tienen que repercutir claramente en la actividad diaria del niño. Esas tres características son fundamentales. ¿Y cuál es el diagnóstico diferencial? No sé si este tema interesa mucho al público que hay en la sala o nos interesa más a los médicos, pero yo creo que es un apartado muy importante. Yo he puesto aquí aquellas categorías con las que el diagnóstico diferencial puede plantearse con más frecuencia. En primer lugar, he puesto un medio familiar anómalo, incluso sin llegar al maltrato. Podemos hablar de un medio familiar en el que no hay pautas educativas coherentes, en que no hay coincidencia de criterios entre los padres, en que los criterios educativos cambian con el día o con la hora del día, en que el niño no recibe una atención personalizada y tiene un contacto diario y habitual con los padres, lo que a veces ahora con la vida laboral de los padres no siempre es fácil. Si además hay una situación de maltrato, que siempre hay que excluirlo para que el diagnóstico sea correcto, pues quiere decir que el niño está sometido a un medio ambiente desorganizado, violento, y es muy importante que en estos niños, cuando vienen a la consulta, uno de los datos que nos ayuda al diagnóstico es que se portan bien, que la conducta es bien adecuada, que en el colegio puede ser que tampoco hayan detectado nada y que la causa está en unas pautas educativas anómalas o incluso absolutamente perjudiciales. El otro diagnóstico diferencial pues es con el retraso mental. Bueno, pues con test psicométricos, para hablar de un retraso mental ligero, pues tiene que haber un cociente intelectual por debajo de 70 y por tanto ya excluiría el diagnóstico. El diagnóstico sería déficit cognitivo o retraso mental con inquietud, hiperactividad o con lo que sea. En cuanto a los trastornos generalizados del desarrollo, pues también son cuadros completamente distintos, porque lo esencial es que está afectada la comunicación desde el punto de vista cualitativo, el intercambio con el otro, el lenguaje, por supuesto, hay estereotipias, hay rituales, hay intereses restringidos que no se presentan de ese modo en los niños con TDAH
y en principio pues tampoco es difícil el diagnóstico diferencial. En cuanto a los retrasos del lenguaje o a otros problemas sensoriales, pues la hiperactividad siempre es secundaria, pero no es el diagnóstico fundamental. En cuanto a los tics, que es una patología comórbida, frecuente, bueno, pues está claro que los niños tienen tics motores, tics vocales o ambos, etcétera, y tampoco es difícil hacer el diagnóstico. Los trastornos de ansiedad es interesante el tomar nota, porque a veces la ansiedad comienza con inquietud, comienza con hiperactividad y puede dar lugar a confundirse con un TDAH y no ser ese el diagnóstico. Pero en esos niños el síntoma central es la ansiedad y además no cumplen los criterios diagnósticos del TDAH en cuanto a duración de los síntomas, puesto que los trastornos de ansiedad suelen tener un carácter agudo, no duran 1 año, 2 años, etcétera, sino que se presentan de otra manera y además lo que el niño manifiesta, expresa y lo que cuentan los padres tampoco se corresponde. Y luego, por supuesto, pues con los cuadros depresivos la clave es la tristeza del ánimo, el hundimiento del ánimo y también un conjunto de síntomas pues que tampoco es difícil hacer el diagnóstico. Con el trastorno bipolar ya el diagnóstico diferencial es difícil, se discute incluso hasta qué punto un niño con 3-4 años se le puede ya diagnosticar de un trastorno bipolar, una enfermedad tan grave, pero bueno, en resumen, pues en el trastorno bipolar no tiene por qué precederse de un trastorno crónico de la conducta, responde al tratamiento con litio, suele haber historia familiar de trastornos afectivos, ya algún miembro de la familia ha tenido un trastorno bipolar, se acompaña de síntomas psicóticos como alucinaciones u otros síntomas psicóticos y hay una característica en casi todos los trabajos y es que el niño con un trastorno bipolar coge unas rabietas monumentales, unas reacciones catastróficas que además no están justificadas, que son tremebundas y que es una de las características también que hay que tener en cuenta. Yo, como médico en la práctica clínica, tengo que decir que el diagnóstico diferencial a veces no es fácil, que hay que ser muy prudentes, que hay que dar tiempo al tiempo y que hay que asegurarse de que uno lo está diagnosticando bien. En cuanto al trastorno negativista desafiante, que luego voy a hablar otro poquitín, la atención suele ser normal y lo que predomina es esa conducta oposicionista, desafiante y guerrera en todos sus aspectos. Y en cuanto al trastorno antisocial, que también se llama trastorno de la conducta, la clave es que en este trastorno la agresividad es el síntoma central y también la falta de arrepentimiento y en los niños ya mayores la crueldad. Por tanto, son características que les diferencian claramente del TDAH. ¿Y qué relación tiene precisamente con estos otros trastornos del comportamiento? En este estudio clásico, que seguro que ya conocen, pues se ve como aproximadamente el 40% de los niños con TDAH tienen un trastorno negativista desafiante asociado. Se ve como el trastorno de la conducta o trastorno disocial afecta aproximadamente a un 14%, de tal forma que si sumamos, aproximadamente el 50% de los niños con TDAH sufren otro trastorno de la conducta, concretamente estos dos. Luego, como ven, pues la ansiedad 1/3 y bueno. En este otro trabajo lo traigo aquí para que se vea que las cifras anteriores se repiten también en otros estudios y para destacar cómo hay algunas diferencias entre los niños y entre las niñas en la patología comórbida. Vemos arriba del todo que en cuanto a los trastornos del aprendizaje, pues en rosa están las niñas y en azul están los niños. Vemos cómo los trastornos del aprendizaje predominan en los varones. Hay una serie de trastornos psiquiátricos que se dan más en los chicos, concretamente todos los trastornos de conducta,
y también los trastornos de aprendizaje. En este estudio pueden ver que afectan aproximadamente al 22% de los niños con TDAH, mientras que a las niñas solo un 10%. Pero pasamos a los trastornos de ansiedad, que son los que van a continuación, y entonces vemos que a quien más afectan es a las niñas. Casi un tercio de las niñas que tienen TDAH sufren trastornos de ansiedad, y de ahí que esa otra categoría o esta categoría de las dificultades de atención y concentración del déficit de atención da la impresión de que es más frecuente en las niñas y que enlaza más, como yo les decía antes, con los trastornos de ansiedad. En cuanto a la depresión, pues aquí hay un dato también muy interesante, y es que afecta más a los niños, que la depresión es una enfermedad que afecta más a las mujeres, pero a partir de la pubertad, cuando ya se han producido todos los cambios hormonales del desarrollo sexual. Pero fíjense que en los niños con TDAH, los que sufren más depresión son los chicos, también un 25% frente a las niñas. Que el trastorno de la conducta afecta también más a los chicos y que el trastorno negativista desafiante, pues claramente afecta más a los chicos. Y ahora vamos a ver otra diapositiva para ver los trastornos comórbidos en los adultos, en este mismo estudio. ¿Qué es lo que pasa cuando son adultos? Pues cuando son adultos nos encontramos que la dependencia de alcohol, de drogas, etcétera, es mucho más alta en los varones, un 35%, frente a las chicas, pero que también les afecta. Y vemos que los trastornos de ansiedad siguen siendo más frecuentes en las mujeres y vemos que la depresión ya también es más frecuente en las mujeres. Y, por último, el trastorno antisocial de la personalidad, que es la evolución del trastorno disocial o de la conducta, pues también vemos que es mucho más frecuente en los hombres, un 30% de aquellos que han tenido TDAH, en este estudio en concreto, y menos en las mujeres. También tengo que decir que cuando son las mujeres las que tienen este trastorno disocial, la gravedad del cuadro clínico y las complicaciones son exactamente iguales que en los casos de los hombres. Por tanto, reflexiones acerca de la comorbilidad. ¿Y cómo se explica la relación entre estos trastornos a través de los mecanismos etiopatogénicos? Bueno, pues la relación con los trastornos del aprendizaje es fundamentalmente por vía genética. Probablemente tienen genes comunes, los trastornos del aprendizaje y el TDAH. En el caso de las emociones, la relación es por vía ambiental, es el ambiente, es el rechazo, sobre todo al niño, son todos los conflictos y problemas, es el fracaso en el colegio, lo que les hace que se depriman o de que estén ansiosos. Y la relación con los otros trastornos de conducta, el negativista y el disocial, se cree que hay un componente genético común, con genes comunes, pero que hay también factores ambientales que contribuyen al cuadro clínico. Este es un estudio que hicimos nosotros en niños de 6 a 16 años con trastornos del comportamiento, de 5 a 17 años. Como ven aquí ya, la tasa, la proporción, la ratio hombres-mujeres era de 8 a 1, más frecuente siempre en los hombres. Y refiriéndome concretamente a la comorbilidad que sufrían, que es el tema anterior y con el que estoy tratando, pues se puede ver cómo un tercio, y por tanto coinciden con los estudios anteriores, sufrían cuadros depresivos, casi un tercio también ansiedad, el 28%, TDAH el 56%, y un dato muy interesante, que en el grupo de las mujeres la frecuencia del TDAH era todavía mayor, era de un 64%. Por tanto, en las niñas que tienen otros trastornos del comportamiento, el que sufran TDAH, el que se dé TDAH, es aún mayor. Y por último, el mal rendimiento escolar, que afectaba a la mitad,
pero es que fíjense que en estos 4 últimos apartados, que un 15 tenían retraso mental, dificultades cognitivas casi un 20 y dificultades específicas del aprendizaje, es decir, dislexias, disgrafias, discalculias, casi otro 20%, lo que explica el que un 50% pues tuvieran problemas de aprendizaje. Aquí es para que se vea de un modo gráfico, aquí están los que tenían TDAH y aquí están los del mal rendimiento escolar y aquí la depresión, pues el 30%. Qué mal me manejo yo con el aparatico este del ratoncillo, pero bueno. Y los síntomas fundamentales de cada uno de los 3 trastornos de la conducta, pues en el TDAH los que ya conocen, en el trastorno negativista el oposicionismo, en primer lugar la desobediencia, y en el trastorno disocial o trastorno de la conducta propiamente dicho, la agresividad, la insensibilidad y la ausencia de arrepentimiento, que esas son preguntas fundamentales para el diagnóstico. Aquí solamente es en este mismo estudio el ver la edad de comienzo. Entonces se ve que el que comienza más pronto, antes de los 4 años, el 77% de la muestra ya habían presentado la sintomatología clínica del TDAH. Tengo que decir que como yo trabajo en un hospital infantil, la tasa de niños pequeños que vemos es altísima y puede ser que haya un sesgo en la muestra, pero en cualquier caso, en el 77% ya tenían sintomatología clínica antes de los 4 años, mientras que en el trastorno negativista y en el trastorno disocial esa cifra bajaba a la mitad. Como resumen de este estudio, pues el TDAH comienza antes que los otros trastornos, la edad de consulta es tanto más precoz cuanto más grave es el cuadro clínico y la agresividad y la crueldad es el principal indicador de gravedad y de mal pronóstico. ¿Y qué pasa con el cuadro clínico? ¿Persiste, no persiste? Pues se ha visto que la estabilidad del diagnóstico es tanto mayor cuanto mayor es la gravedad del cuadro clínico. Cuanto mayor es el número de síntomas clínicos que presentan, la frecuencia y la intensidad. Que los cuadros más graves se dan en los varones en una tasa de 10:1, pero que cuando afectan a las mujeres tienen la misma mala evolución. Y un dato muy importante para los padres, bueno, y para los médicos y para los profesores: si un niño con TDAH llega a los 11 años sin trastorno disocial, ya es muy raro que lo tenga después. Así que eso da una gran tranquilidad, porque es el problema más gordo y serio con el que nos podemos encontrar. Pues en numerosos estudios el 90% de los casos del trastorno disocial comienza antes de los 11 años. Y ya para ir terminando, en cuanto al pronóstico, pues cuando el TDAH se asocia con trastorno de la conducta o trastorno disocial, es un dato de mal pronóstico. La agresividad es un síntoma clave, el que comience pronto y ya va a condicionar todos los demás. ¿Y cuáles serían los síntomas de alarma para detectar estos trastornos de conducta? Pues las madres y los padres, pero sobre todo las madres, que suelen tener más contacto con los niños pequeños o se ocupan más hasta ahora, aunque hay también padres que se ocupan de los niños pequeños y que vienen con ellos a la consulta y que ejercen de padres estupendos, pues las madres a veces lo que refieren ya es esta falta de armonía en la relación madre-hijo. Y la armonía en la relación con los hijos y sobre todo con los pequeños, pues es una de las mayores fuentes de placer, también en la armonía en la relación con los adultos, ¿no? Pero sobre todo con los niños. Es decir, el niño que cuando la madre se acerca y lo sonríe, el niño sonríe, que cuando toca bañarse está contento, que cuando toca comer, entusiasmado, que le dicen vamos al parque y fenomenal, que ahora va a jugar. Esa armonía es lo que las madres muchas veces observan que ya También se les ha descrito como niños que empiezan con un temperamento difícil, el descrito por Thomas y por Chess,
en el estudio de Nueva York, que tienen rabietas injustificadas, reacciones catastróficas. Y esto me lo salto, pero voy a mencionar este estudio, que es muy interesante, que es de José Manuel Rey, que es un compañero que trabaja en Australia, que se ha dedicado muchísimo a investigar los trastornos del comportamiento. Tienen un estudio longitudinal a 25 años, que no voy a poner porque no era el tema de hoy y además me extendería mucho, y ellos han detectado qué síntomas son problemáticos y ya son, no sé, como una llamada de atención en función de la edad. Y lo que han encontrado es, a los 3 años, la testarudez, la cabezonería. Cuando dicen, es un cabezota, un testarudo. A los 5 años, que son unas pulgas, un niño de 5 años, pues ya desafiante, rabietudo. Eso hay que tener un poquito ojo, ¿no? A los 6 años, contestar, discutir. Recuerdo uno en la consulta que estaba haciendo yo la historia clínica y hablando de cómo había sido el embarazo, le discutía él a la madre, cómo había sido, ¿no? Y cuando ya llegamos al parto y le pregunto el peso, la madre dice 3 kilos y dice el 3,5. Digo, bueno, vamos a ver. En fin, ya discutidores, ¿no? Con 6 añitos. A los 8 ya mentir. La semana pasada me contaba una madre de un niño con TDAH, que además es una compañera, que los médicos vemos muchos compañeros, que con 8 años había falsificado las notas. Había cogido el Tipex y donde ponía un no progresa adecuadamente, pues había puesto una progresión perfecta, una cosa así. En fin, ya con 8 años, una buena mentirola, ¿no? A los 9, pues a los 9 ellos han detectado el ser déspota con los otros niños, el ser tirano, el querer imponer siempre su opinión, y a los 12, pues robar, pero en fin, ya robar con alguna consistencia, no simplemente pues coger la goma del de al lado y llevársela a casa. Y muy importante lo que voy a decir ahora, y es que la mayoría de los niños que son difíciles a los 3 o a los 6 años son adolescentes y adultos normales. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el diagnóstico. Evolucionan bien todos esos problemas con unos padres que educan bien, que saben llevar bien al hijo, que son coherentes, evolucionan bien. Luego ya no pasa nada. ¿Y qué es lo que pasa cuando va a haber un trastorno de la conducta de verdad? Sea un TDAH o sea el trastorno negativista o lo que sea. Pues que los síntomas persisten, que aumentan en diversidad y en frecuencia y que además, como dicen a veces los padres, no responden ni a los premios ni a los castigos. Estamos desconcertados porque no sabemos qué es lo que podemos hacer. Y ya para terminar, ya lo dije antes, que para el diagnóstico es fundamental las fuentes de información, los instrumentos diagnósticos, va a influir también la edad del paciente y el tipo de muestra, de tal manera que, ¿cuándo es más fiable el diagnóstico? ¿Cuándo es más riguroso? ¿Cuándo hay menos riesgo de que esté equivocado? Varias fuentes de información, siempre. Entrevista clínica y exploración clínica del niño cuidadosa, detenida, y por una persona con experiencia. Se pueden aplicar también cuestionarios y escalas. Es más fácil en los niños mayores y en los adolescentes y se cometen menos errores en las muestras clínicas que cuando son estudios en población general. Y ya un minuto, porque a veces los padres lo preguntan y doctora, ¿no le van a hacer una resonancia magnética para el diagnóstico? ¿No le van a hacer una técnica funcional de imagen? ¿No le van a hacer un SPECT? Bueno, pues es verdad que mediante las técnicas de imagen, que además han sido, ya hay bastantes estudios y se sabe qué es lo que pasa en los cerebros de los niños, tanto desde el punto de vista de la estructura como del funcionamiento, que es lo que se ve con las técnicas de imagen funcional, pues sabemos que hay este sistema anterior de la atención en el lóbulo frontal, en el núcleo estriado y un sistema posterior en el cerebelo, que efectivamente mediante las técnicas de imagen pues se ve. En esta, aquí en concreto, pues tenemos el córtex cingulado en la corteza cerebral que se activa
ante una tarea cognoscitiva, ante una tarea afectiva también, porque una parte es para la cognición y la otra parte es para los afectos. Y entonces vemos en este estudio clásico de Bush, uno de los primeros que se hizo, cómo en un sujeto normal, pues ante una tarea cognoscitiva, un problema de matemáticas u otra, se activa esta corteza cingulada que está aquí y que quiere decir que el sujeto está resolviendo el problema, mientras que en un paciente con TDAH vemos que la corteza cingulada no se activa y se activan otras estructuras que en principio no tienen que ver con esa tarea. Y este es un paciente nuestro donde se puede ver, me voy a centrar solo en una imagen, en esta, en que hay un corte transverso y este es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho y se ve como hay una activación distinta en este lado que en este. Y ya la última, comparamos a un sujeto sano con un sujeto con TDAH, entonces pues se ve también que hay una diferencia en la activación de la corteza cerebral. Pero bien, las técnicas de imagen no son la base del diagnóstico ni la clave para el diagnóstico, pero son fundamentales para hacer estudios de investigación y conocer mejor el cuadro de estos niños. Y termino con las conclusiones, que es un trastorno bien definido, por lo tanto que sí que existe, que requiere que se diagnostique de modo riguroso, con criterios bien establecidos, con varias fuentes de información. La tercera, que tiene estrecha relación con otros trastornos de la conducta, cuya presencia modifica la evolución y modifica el pronóstico, que es frecuente el que sufran patología comórbida, ansiedad, depresión y trastornos del aprendizaje, y que por lo tanto requiere experiencia y buena pericia por parte del médico y colaboración de los padres y del colegio para diagnosticarlo. Y muchas gracias.